viernes de sábado. Hoy es día 22 de septiembre del 2018. Vamos a hacer este pequeño video análisis de fin de semana. Llevamos 2 semanas sin publicar. La última semana comentábamos el tema del posible rebote. Y bien, se dio el rebote. Ahora comentamos cómo se ha producido. Me gusta empezar por este gráfico para darnos cuenta en dónde nos encontramos. Marzo del 2009 se inicia todo un proceso alcista que a día de hoy nos lleva a máximos. Este es el SP, pero si vemos otros índices lo veremos igual. Los americanos están arriba del todo haciendo máximos en zona de posible final de este mercado, ya que hemos comentado en otros videoanálisis. Y bien, ahora nos acercaremos un poquito. Vamos a ver el Dow Jones, veis también está en máximos históricos. Esta semana cierra por encima de los máximos previos. Muy bien, esto es gráfico semanal. Cuidado esta semana con cerrar por debajo, por lo que ya hemos comentado varias veces, de estas figuras de cómo se posicionan los bajistas en el mercado. Vamos a ver también el Nasdaq 100. Vamos a ver también el mercado desde marzo del 2009. Bueno, en principio parece que tenemos aquí las 5 ondas y cómo nos aproximamos ya a esta zona, posible zona de finalización de onda 5, y cómo aquí vamos a acercarnos y vamos a ver cómo aquí los bajistas ya se están posicionando. Fijaros este máximo, como el precio es capaz de cerrar esta semana por encima y la siguiente semana el precio cierra por debajo. Bien, no quiere decir esto que no puedan hacer otro máximo, sino que simplemente los bajistas empiezan a tomar el control. ¿Correcto? Si esto mismo lo vemos en el Nasdaq Composite, pues vemos exactamente lo mismo. Vemos este mercado, la posible formación de 5 ondas en 1, 2, 3, 4 y 5 y posible zona de finalización de 5, le queda muy poquito por llegar. Vemos también esto que hemos visto en el Nasdaq, cómo son capaces de cerrar, aquí sería por encima de este máximo, ¿vale? Que es el que era este. Como el precio sube para arriba, cierran por encima y la siguiente semana cierran por debajo. Aquí los bajistas ya están tomando control. Bien, no quiere decir esto, como he dicho antes, que no vayan a testear esta zona de aquí o que no vayan a superar este máximo. Simplemente van tomando posiciones y el control de los alcistas deja de tener tanta fuerza. Fijaros aquí también como el mismo ejemplo, Miraos aquí cómo va haciendo máximos. Hay una semana, vamos a hacerlo bien. Hay una semana que cierran por encima, la siguiente semana cierran por debajo de este nivel. Bien, aquí los bajistas toman control, cae, sube, baja, una pauta lateral. Como nos encontramos en una posible formación de 5 ondas, el posible final de 5, que estas señales nos las den aquí, nos puede estar anticipando que le queda muy poquito a este mercado para empezar a corregir todo este movimiento. ¿De acuerdo? Vámonos a Europa. Antes de ir a Europa, un comentario que no lo he hecho antes. Dar la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal. Estas 2 semanas os habéis suscrito 5 o 6 nuevos suscriptores. Pues bueno, bienvenidos al canal de YouTube. Espero que os guste este canal y que podáis sacar algunas ideas o aprovecharlo en la medida de lo posible. Una vez que ya he dado la bienvenida a los nuevos suscriptores, pues bueno, comentar también que si alguien se quiere formar en el mundo del análisis técnico, pues estoy haciendo formaciones individualizadas de duración aproximadamente de 1 año y donde, bueno, si alguien puede estar interesado, se puede poner en contacto conmigo en el mail que ya veis al final del vídeo. Entonces, vamos por Europa. Europa, comentábamos la semana esta de aquí, la semana del 3 de septiembre, que veía que esta zona de posibilidad de un rebote. En principio esperaba algo más de lucha entre bajistas y alcistas y que aquí hubiera pues, un pequeño rebote, una caída y luego este rebote, pero fijaros que no han dado tregua. Rebotaron y esta segunda semana incluso han acelerado las subidas haciendo un buen marubazu. El 50% de este marubazu, control, mientras que no se pierda control alcista. Lo que yo espero para esta semana es que intenten bajar a testear esta zona, ya veremos si la pierde o no. Pero en principio veo que después de este rebote podríamos tener un intento de continuar las bajadas. Atentos al 50% de esta vela. En principio en el Eurostock la zona de 3.380 podría actuar de soporte. De perderla, posibilidades de ir otra vez a la zona esta de aquí de 3.300. Vamos al DAX y luego dejamos al IBEX para lo último. Bien, el DAX, gráfico semanal, comentábamos que otra semana cierres por debajo de esta directriz, de este mercado alcista que traemos desde marzo del 2009, pondría en peligro este mercado alcista. Bien, pues fijaros cómo rebotaron, hicieron un mínimo un poquito más bajito que el anterior, que es lo que yo me esperaba, que hubiera aquí algo más de lucha, pero nada, rebotaron rápidamente y esta segunda semana ha habido una aceleración del precio, también por vencimientos, para llegar ahí a esa zona. Esa zona que si la vemos
Lo que hemos comentado en el stock también sirve aquí para el DAX. El 50% de esta vela ahora mismo creo que actúa como imán, la zona de 12.250. Esta semana podríamos tener un movimiento a testear esta zona. Ya veremos si la pierde o no la pierde. Si la pierde, posiblemente iríamos a buscar la zona de los 11.700 ya comentados en vídeos anteriores. Nos pasamos ahora al gráfico diario para ver el rebote cómo se ha producido. Estamos aquí en gráfico diario. Vemos aquí cómo hicieron un mínimo nuevo, pero dejaron estas mechas y cerraron por encima de este posible martillo, y a partir de ahí, pues bueno, el movimiento que lo ha llevado a este hueco donde se ha parado. Fijaros esta apertura de hueco alcista, llega aquí los vencimientos. Ojito que si el lunes nos abren con hueco bajista, no es capaz de cerrarlo y tira para abajo, pues seguramente tengamos un movimiento hacia abajo. Esta zona de 11.725 en principio es un objetivo y ya veremos si llega al precio o no llega. Recordar siempre que el precio es el que manda, nosotros trabajamos con probabilidades. Aquí tenemos un hueco alcista, ¿vale?, que podrían ir a testear, y tenemos otro aquí también, entre ese cierre y la siguiente apertura, ¿vale?, que van a actuar como soporte. Mientras que no se pierden estos dos niveles, las posibilidades de que esto sea un primer impulso, se retroceda para ir luego seguir subiendo. Pero ahora mismo lo que espero para esta semana próxima, aunque aquí pueda haber algún día más de lucha o un intento de superar y cerrar este hueco, en principio lo que espero luego son retrocesos a estas zonas de aquí abajo. ¿Vale? Como hemos visto antes en el Maruazu de semanal, la zona de 12.250. ¿Vale? Aquí en diario pues tendríamos también aquí este pequeño huequecito entre la zona del 12.160 y la zona de 12.170, ¿vale? Esta zona podría venir a visitar el precio. Nos vamos, una vez dicho esto, esperamos que después de este rebote haya continuación bajista para perder mínimos o para a continuación volver a hacer otro movimiento alcista. El precio nos lo dirá. Nos vamos con nuestro IBEX y vamos a empezar por gráfico semanal. Desde mayo del 2017 nos está haciendo máximos y mínimos decrecientes, como ya esperábamos. Zona esta de aquí ya la teníamos marcada como posible objetivo, como ha caído. El 22 del 1 es cuando todos los mercados en principio empiezan una pauta correctiva o lateral o una pauta correctiva bajista. El IBEX lo tenemos aquí, comentábamos esta zona de los 8.975, toda esta zona como posible rebote. Fijaros que justo en el mínimo que hicieron se tira el precio para arriba y nos llega a este hueco de aquí bajista que actúa como resistencia, que actuó aquí en este rebote de resistencia y vuelve a actuar ahí de resistencia, o ahí por lo menos se para el precio. ¿Qué es lo que me espero para esta semana próxima? Pues lo que hemos comentado en el Eurostock y en el DAX. Aunque pueda haber aquí algún día más de lucha, espero un retroceso. Ya veremos si es un retroceso para corregir parte de este primer impulso o un retroceso que lo pueda llevar a esta zona de 8.975 o 8.850, ¿vale? Volver a tocar esta parte baja de este canal bajista. Vamos a verlo en gráfico diario para dar algún nivel más. Fijaros aquí donde nos encontramos. Veis aquí este hueco como actúa de resistencia. Tenemos aquí arriba este otro hueco. Van a intentar cerrar el hueco y superar la zona de 9.750. Bueno, el tiempo nos lo dirá y el precio. Como más probable es que una vez que termine este movimiento alcista tengamos un retroceso. Aquí en este retroceso tenemos aquí varias zonas que nos pueden actuar de soporte. Primero, saber cuándo haya terminado este impulso, que no lo sabemos, y una vez que veamos que empieza el precio a caer, podríamos coger la herramienta de Fibonacci, trazar los niveles, los retrocesos y marcar aquellas zonas donde podamos tener un hueco y un nivel de Fibo. Esas zonas van a ser relevantes y mientras que no se pierdan vamos a poder tener una actitud alcista de corto plazo. Pero si cogemos algo más de tiempo y vamos a un marco temporal un poquito más alto, pues fijaros como aquí en el IBEX vamos haciendo máximos y mínimos decrecientes, y mientras que no tengamos como mínimo cotizaciones por encima de este nivel máximo que hizo de los 9.670, pues la predisposición tiene que ser bajista, ¿correcto? Veis que este fue el último máximo, mientras vamos haciendo máximos decrecientes. Hasta que no veamos un máximo por encima de esto no tendremos un máximo creciente, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, hubo alguien que me preguntó por día que cómo la veía para posicionarnos, y vamos a hacer un pequeño comentario de día.
Veis que desde estos máximos en principio hace una corrección en A, un rebote en B y esta caída en C. Sé que los lleva a estos mínimos que hizo aquí en agosto del 2011 y aquí parece que empieza a hacer un doble suelo. Todo depende del perfil de especulador o de inversión que tengáis. Depende de la persona. En el análisis técnico, y esto ya lo he comentado con varios de vosotros, en el análisis técnico hay que fallar muchas veces para acertar unas pocas que nos dé mucho. ¿Vale? En el análisis fundamental se intenta uno equivocar pocas veces y si se equivoca se queda dentro de la acción hasta que el mercado le dé la razón. Con lo que si operáis con análisis técnico tenéis que trabajar con estos casos ajustados y aprovechar, pues eso, hacer muchos disparos con una pérdida mínima y aquel que resulte bueno y empiece a tirar el precio, dejar correr las ganancias. Bien, esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. ¿Vale? Los que lleváis ya tiempo operando ya lo sabéis. ¿De acuerdo? Bien, aquí parece que está haciendo un doble suelo, pero sin confirmar. Para confirmar, esto es gráfico semanal, tendríamos que ver que el precio es capaz de superar la zona de los 2.32 aproximadamente. ¿Vale? Entonces tendríamos este doble suelo aquí y podríamos proyectar el siguiente objetivo, que sería el ancho de este doble suelo proyectado desde su rotura. Esto es chartismo, simplemente nos daría un objetivo de la zona de 2.92. Hay gente que opera con esto y bueno, puede ir bastante bien, siempre y cuando nuestros stops los respetemos a rajatabla. Haciendo un poquito más de análisis, pues bueno, nos hace falta algo más para podernos posicionar en esta acción. Sí que es verdad que la zona donde está puede ser suelo, pero es una acción bajista que lo que con mayor probabilidad lo que puede hacer es volver a hacer otro mínimo. ¿De acuerdo? Repito, es una acción bajista y las probabilidades es que siga bajando hasta que no nos demuestre lo contrario. Superando esta zona de 2.30 y algo, podríamos tener la figura de doble suelo, que a día de hoy no la tenemos. Sí que es verdad que si entramos en esta zona de 2.35, 2.40 y es erróneo, el stop sigue estando aquí abajo, en la zona por debajo de un 80 más un pequeño filtro. Por lo que hay muchos especuladores que prefieren intentarlo aquí abajo con un stop en el mismo sitio. Eso allá cada cual sabiendo siempre su gestión de capital. ¿Correcto? Para mi sistema todavía no ha dado entrada. ¿De acuerdo? Repito, queda mucho en voluntad de cada uno la forma de operar. Yo ahora mismo no tomaría posiciones largas en esta acción. Ahora bien, reconozco que con figuras aquí abajo puedes intentar perder muchas veces porque tienes muchas opciones de que te pueda salir bien con un stop cerquita y una pérdida siempre controlada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por seguirme. Hasta el próximo.